Un paseo por el Caribe. John Jairo Junieles, escritor colombiano, en Literatura para Oír. John Jairo Junieles Acosta, abogado, docente, asesor editorial, guionista, novelista, cuentista, poeta y periodista, nacido en Cincé, Sucre, con una producción literaria que ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá en 2002 y su inclusión entre los 39 escritores menores de 39 con mayor proyección en América Latina del proyecto Bogotá 39 en el año 2007. En este programa ofrecemos un breve pero intenso recorrido por algunos de sus trabajos en diversos géneros. Abrimos nuestro programa con Escribir es como la vida misma. Hasta los 7 años pensé que mi verdadero nombre era Bájate de ahí. Así de travieso me dicen que era. Tenía la costumbre de gritar por la ventana para asustar a la gente que pasaba por la calle. Luego empecé a tirarle cosas y al poco tiempo me tiré yo por la ventana. Como buen lector de cómics, historietas y paquitos, quise ser Batman, Blue Demon, Fantomas, Calimán o El Fugitivo. Pero en Cartagena solo se conseguían trajes de Spider-Man. Mi madre, cuando me veía salir a la calle, empezaba a rezarle a San Judas Tadeo, al patrono de las causas perdidas. Nadie apostaba nada bueno por mí y sobraban razones para esperar un desastre. Yo solo espero no haberlos decepcionado. Me acuerdo que en Cartagena, cuando el mar se sale de madre, las olas saltan los espolones de piedra, llenando de algas, piedras y cangrejos la avenida. También lleva botellas, latas, bolsas y todas las porquerías que la gente tira al mar mientras disfruta de él. A eso le llaman mar de leva. Recuerdo que durante el bachillerato yo me hacía mucho eso, echarme la leva. Así llaman allá cuando sales de casa, pero no llegas al colegio, también si te escapas de allí valiéndote de un profesor miope o una paredilla muy baja. Entonces uno se iba a un lugar mejor. Estar con los amigos del barrio parecía una condición para seguir vivos, por eso me identifiqué mucho con ellos, así que andábamos juntos de arriba para abajo. Me llamaban vasito de leche, porque eran negros y yo era el más blanco de todos. Algunos de ellos se iban a dar vueltas en centros comerciales y tiendas de discos. Yo casi siempre terminaba en cine, en los antiguos teatros de Cartagena, Calamarí, Bucanero, Cartagena, Colón, Padilla o Rialto. Cada vez que paso frente a esos teatros y veo sus puertas condenadas, me siento como un fantasma rondando su tumba y adentro todas esas horas doradas enterradas para siempre. Tal vez por eso me puse a escribir, para evitar que algunas cosas se olviden para siempre, quizá para recuperar la memoria de alguna gente que no merece el olvido y dejar constancia de mi curiosidad por el mundo. Si de verdad los fantasmas regresan para recoger sus pasos, cuando muera, yo me pasaré la eternidad en los pasillos de algunas bibliotecas de Cartagena y Bogotá, donde he pasado muchos años leyendo y escribiendo. Antes que escritor, soy un lector. Nunca salgo de casa sin un libro en las manos, lo cual me permite aprovechar el tiempo leyendo sobre gente que no conozco, que viven cosas que hacen más entretenido el mundo y terminan inspirando a cualquiera. Además, creo que detrás de cada libro hay 2 seres que no se están disparando. Alguien que escribe y alguien que lee, y eso, en un país como Colombia, es demasiado importante. La literatura, hoy y siempre, no hace ni más felices, ni más buenos, ni más malos a los lectores. Eso sí, los hace más conscientes de lo que son. Los vuelve más rebeldes contra su propia condición, más conocedores de lo que tienen que hacer para lograr sus sueños. Porque los seres humanos tenemos un arma maravillosa para sobrevivir a nuestros dolores y frustraciones, para enfrentar los reveses y los golpes continuos que nos da la vida. Esa arma es la imaginación. Gracias a ella podemos aceptar lo que somos, también soñar y trabajar por ser diferentes y tal vez mejores de lo que somos, en una suerte de lucha que comienza cada mañana frente al espejo y solo muere al final de nuestros días cuando hacemos el chequeo de los sueños y corroboramos la certeza de su cumplimiento o todo lo contrario, el baúl abandonado de ese que quisimos ser. Cada escritor tiene sus obsesiones, su particular manera de sentir y vivir el mundo. Nadie escribe lo que quiere, sino lo que puede. Es decir, a veces empieza a escribir una historia y otra historia diferente a la planeada va saliendo. No importa, hay que recibirla con gratitud. En realidad, se escribe con una sola tecla.
La más importante, delete, la de borrar. No es con las palabras, sino con los silencios que damos forma a lo impronunciable. La verdadera escuela está en leer y rayar, leer y rayar. También pienso que debe ser aburridísimo ser escritor todo el tiempo, porque muchas veces es mejor olvidarse de uno mismo y de esa manera perderse en las historias que cuentan los otros. Aunque la soledad también tiene su gracia, por eso a veces pienso, no sé la razón, que hubiera querido ser también un guardia de faro, celador nocturno de una iglesia, chofer de bus en el desierto de La Guajira o un experto domador de caballos en las sabanas. Mis otros ritos sagrados son bailar hasta que me caiga, ver béisbol o peleas de box en la tele y hablar con los amigos en las esquinas del barrio. Y por encima de mis ritos sagrados, creo conservar el hábito de mis 7 años, la costumbre purificadora de seguir siendo el que se tira por la ventana cada mañana. El vaquero solitario. Un muchacho tímido acaba de llegar a la ciudad. Viene de salir con su primera chica y termina de ver su primera película, The Good, The Bad and The Ugly, con un Clint Eastwood de poncho y pistolas. Bueno, la verdad es que me asusté un poco cuando ese caballo parecía venir hacia nosotros, pero a Claudia le pareció divertido. Nuestras manos se agarraron en la oscuridad. Me sentí mejor que Eastwood cuando, después de matar a 4 bandoleros antes que desenfunden, la chica rubia lo abraza y lo premia con un beso. Por supuesto que Claudia no es rubia, pero sus ojos son más claros que el lejano oeste y están más cerca, lo cual no deja de ser ventajoso. Salimos del Teatro Padilla, compramos Coca-Colas y perros calientes en la esquina del Puerta del Sol y regresamos a casa en autobús. Ella es vecina mía. En nuestro barrio hay un gimnasio de boxeo, Chico de Hierro. Precisamente caminábamos por allí cuando una manada de boxeadores salía del lugar. Uno de ellos, un muchacho alto y fibroso, empezó a azuzarnos. Se burló primero de mí. Luego empezó a piropear a Claudia con palabras sucias. Esa fue la chispa. En ese instante me olvidé de mi 1,64 m y de que aquel muchacho era una máquina de tirar golpes. Solo pensaba en mi amiga, en su rostro rojo. Me volví. Con los ojos cerrados me fui encima de aquella masa negra de músculos. Lo golpeé una y otra vez. Al principio fue una pared, luego el vacío. Abrí los ojos. Sí, lo había tumbado. Todos en la calle me miraron perplejos. Un viejo que salía en ese momento del gimnasio ayudó a levantar al muchacho mientras lo insultaba. También lanzó improperios a los otros y luego se acercó a mí y me pidió que lo buscara al día siguiente en el gimnasio. Me llamó campeón. Eso me gustó. Mi amiga se veía orgullosa. Yo tomé aire y saqué pecho de soldado, pero realmente no pensaba ir al gimnasio, ni lo consideré hasta que, al despedirme, Claudia me pidió que no dejara de contarle lo que me dijera el entrenador. En casa no dije nada sobre la pelea. Después de muchos años trabajando alejados de mí, mis padres habían decidido traerme a la ciudad. Era una nueva oportunidad y no quería que se preocuparan, que pensaran que yo solo era un buscapleitos. En la tarde del día siguiente me acerqué por el gimnasio. El viejo me hizo entrar y me presentó con el muchacho de la pelea, quien se disculpó entre dientes y me dijo que no entendía cómo pude derribarlo. Fue un golpe de suerte, le contesté, pero el entrenador afirmó que hacía años no veía una derecha como la mía y que estaba interesado en entrenarme. Yo le expliqué que no sabía nada de boxeo. Sin embargo, él me contestó que había estado toda la vida metido en ese gimnasio y que sin duda yo tenía madera. El muchacho me lanzó una mirada desdeñosa y se fue a hacer sombra. La mirada me molestó tanto que acepté ser entrenado. Esa tarde empecé. Cuando le conté a Claudia, se emocionó mucho. Me comentó que los campeones de boxeo viajaban por todo el mundo y ganaban mucho dinero, que se hacían famosos y todo el mundo los respetaba. Yo le dije que no era más que un aficionado a prueba, pero ella estaba segura de que yo sería un campeón. Durante 15 días asistí a los entrenamientos. En casa se opusieron al principio, pero mi tío William afirmó que eso me haría bien, que los hombres debían saber defenderse. Incluso algunas veces fue a verme y se pavoneaba diciendo: «Ese es mi sobrino». Por fin llegó el día de mi primera pelea. El oponente era más bajo, pero más fornido. Yo me sentía fuerte, había trabajado duro. Allí, entre los espectadores, estaba el tío William y Claudia. Su mirada de luciérnaga iluminaba el ring mejor que las pantallas.
El primer asalto fue de estudio. Por televisión había visto cómo lo hacían Kit Pambelé y Sugar Ray Leonard. El rival me lanzó unos golpes, pero los esquivé con elegancia. Claudio pegó un grito entusiasmado que se elevó entre los vozarrones de los boxeadores y sobre la frase de batalla: «¡Ese es mi sobrino!», de ya saben quién. En el segundo asalto me fui sobre el rival, logré conectarlo en la cara y de su nariz salió un hilillo de sangre. Entonces hizo un movimiento extraño que me desconcertó. Mientras intentaba recuperar la calma, recibí un directo en la barbilla, vi puntos amarillos dándome vueltas y caí. Claudia gritó asustada. Unos boxeadores a su lado se burlaron de ella. Eso me puso caliente por dentro. Me levanté a la cuenta de 5 y ataqué a mi adversario hasta dejarlo tirado en el piso, sangrando por nariz y boca. Ella aplaudió y devolvió las burlas a sus vecinos. También oía a mi tío William diciendo que yo era el mejor del mundo, que llevaba su sangre, que era su sobrino favorito. Todo eso era nuevo para mí. Se sentía bien en el pecho. Pero al pasar los días, y con los siguientes combates, me crecía la sensación de que no era eso lo que estaba buscando. Seguía preocupado por los rivales que tiraba, por el vacío y el resentimiento en sus ojos. Algunos de ellos fueron desechados por el viejo entrenador y no volvieron al gimnasio. El Chico de Hierro era un lugar húmedo. El ring estaba desgastado. Todo allí era pobre, y lo único que le daba un toque vistoso y alegre era Claudia, gritando cada pelea. Éramos muchachos pobres, soñando con potentes equipos de sonido, tenis nuevos y jeans de marca. A mí, la verdad, no me importaba el boxeo. Solo estaba allí, llevado por la corriente y, sobre todo, por Claudia y el tío William. Solo quería ser un vaquero, como Clint Eastwood, en aquella primera película que habíamos visto, y que Claudia fuera montada conmigo en un caballo por la inmensa pradera. Pero ella solo hablaba de boxeo, récords, viajes. Sabía más que yo del tema. Lo peor era que nunca más habíamos vuelto al cine. Peleaba y ganaba, pero casi no tenía que ver conmigo. Si mis rivales no me hubieran insultado y tratado de golpearme, yo no habría hecho lo mismo con ellos. Pensándolo bien, más que por otra cosa, ganaba buscando los besos que Claudia me daba al final de cada pelea. 14 peleas, 14 besos. El último ya no de paloma, sino húmedo y dulcemente rabioso. Y llegó la pelea 15. Mi rival era el muchacho con quien había peleado aquella primera tarde, el que había cambiado el curso de mi vida. Ahora íbamos a enfrentarnos en el ring. Él tampoco había perdido ninguna pelea, salvo aquella extraoficial. Quien ganara asistiría a un campeonato nacional en una ciudad lejana, un lugar rodeado de montañas donde nunca dejaba de llover. El nombre de aquella ciudad parecía venir de la imaginación. Claudia parecía más entusiasmada que yo. Se había puesto sus mejores plumas y antes de la pelea, las miradas se concentraban en ella. Nadie miraba el sitio donde nosotros nos preparábamos. Ella brillaba más que cualquier cinturón mundial. Yo estaba algo ido. Mi rival parecía muy serio y contenido, no había hecho ninguna bravata. Fuimos al centro y empezamos. Hasta el cuarto asalto todo parejo. Yo miraba de reojo al tío William y a mi amiga que hablaban con los demás espectadores y señalaban el ring. Una tristeza se me había anidado. La ciudad de las lluvias me sonaba lejos, como algo fantasma. Yo no quería ir a lugares fríos. Yo quería ir al oeste, a caballo entre bisontes. Mi contrincante me lanzó un golpe al hígado y lo esquivé, pero enseguida se revolvió como una serpiente y me tiró a la cara. Caí como un rayo, pero no estaba aturdido. El golpe, en vez de adormecerme, me hacía ver las cosas con una extraña nitidez. Allí, arrodillado, lograba ver a mi rival en la esquina neutral, a mi tío y a Claudia silenciosos y expectantes, a los amigos de mi rival contando con el árbitro 1, 2, 3. Podía levantarme, pero me sentía perdido en ese cuadrilátero, viendo cómo las películas se habían acabado, cómo ella hablaba solo de un futuro de trofeos, cinturones dorados, comerciales de televisión, y no parecía darse cuenta de que yo estaba allí, en el presente. Yo no quería besos por pelea ganada, yo no quería besos por batirme de duelo. 4, 5, 6...
Aquella tarde yo hubiese derribado fácilmente a ese muchacho. Creo que si me paraba todavía tenía chance de hacerlo. Pero no. Estaba allí, en la lona. Vi a mi tío William agachar la cabeza y a ella quedarse en silencio. El árbitro llegó a 10. Nadie vino a decirme nada. Solo mi rival se acercó y me preguntó cómo me sentía. Bien. Preguntó por qué no me había levantado. «Esto no es lo mío», le respondí. El entrenador trató de animarme, pero le dije que no volvería. Él dijo que ya lo sabía, que seguía pensando que era un gran prospecto, pero que me faltaba lo principal. «¿Qué es lo principal?» «La sed, muchacho, la sed», dijo él. «Nadie busca el agua sin la sed». No entendía, tampoco me importaba. Solo quería salir de allí y buscar a Claudia, decirle que me había quedado en la lona por ella, que no quería ir a esa ciudad lejana, ni ser famoso, que quería ir a ver más películas, andar por las calles con ella, ir al parque para besarla solo a ella. Pero no pude encontrarla en el gimnasio ni en el parque del barrio. En su casa me dijeron que no estaba. Esa noche tampoco era el sobrino de nadie. Ella comenzó a evadirme y a negarse. Con el tiempo decidí no volver a buscarla, así que me dediqué a ser un vaquero solitario, sin una rubia como la de Clint Eastwood. Yo creo que ella sí tenía esa sed de la que hablaba el viejo entrenador, y como yo no era agua, no tenía caso andar conmigo. No me extrañó, no mucho, cuando meses después vi a Claudia en una calle en compañía de mi rival. Él ya había ganado el título nacional, me saludó amistoso y dijo: «Me ganaste una y te he ganado 2». Es cierto, pero la campana todavía no suena. Los dos nos sonreímos, ella miraba hacia otro lado, la brisa movía su falda. Me alejé de ellos. Los bloques cuadrados de las casas y edificios parecían cubos de azúcar, grandes y sucios. Salían pájaros de los techos. No me sentí mal, o no tan mal como se supone que debería estarlo. Me alegró la idea de que se acercaba la vespertina y de que todavía me quedaban muchas películas por ver. Gabriel García Márquez, apuntes de memoria sobre el Palabrero Mayor. Una de las anécdotas que siempre me han gustado de García Márquez es la que le escuché en un taller de periodismo impartido en la fundación que auspició en vida y que ahora lleva su nombre, la FNPI. En esa historia, un electricista llama a la casa del escritor a las 8 de la mañana y tan pronto como le abren dice: «Hay que cambiar el cordón de la plancha». Inmediatamente el electricista comprende que se ha equivocado de puerta, pide excusas y se va. Horas después, Mercedes, la mujer de García Márquez, conecta la plancha y el cordón se incendia. Muchas historias como esa contaba él para exaltar y, de acuerdo con su fe, probar el poder infinito de la imaginación. Desde hace mucho no se rendían tantos honores como los que se ofrecieron ante su muerte. Se imprimieron selvas de periódicos y revistas dedicadas a él, así como millones de fotos y artículos circularon por redes sociales. Se oficiaron misas para salvar el alma del difunto. Los poderosos repitieron su aburrido libreto oficial, echaron discursos con pañuelos secos en la mano, mientras el pueblo lo lloraba en incontables parrandas y se reunía a leer en voz alta sus cuentos y novelas. Mientras una senadora colombiana condenaba al escritor a las pailas del infierno, un astrónomo chileno pidió que un cráter de la luna, o por lo menos un cometa, fuera bautizado con su nombre. Miles de ediciones piratas de sus libros tomaron los semáforos y aceras de las ciudades. Los sacerdotes, personajes frecuentes de sus historias, registraron en sus libros bautismales a cientos de niños que hoy llevan el nombre del creador de Macondo. Viendo todo ese carnaval, me resultaba inevitable pensar que su muerte ya había sido contada por él mismo, de forma indirecta, en los funerales de la mamá grande. En los últimos meses se han dicho tantas cosas sobre su vida y obra que resulta muy fácil llover sobre mojado, y aunque la sensatez invita a quedarse callado un buen tiempo después de ese vendaval mediático, a petición de un buen amigo intento compartir aquí algunos recuerdos, producto de los varios encuentros que tuve con él. Junto así, memorias, curiosidades y observaciones sobre la vida y obra de uno de los escritores más interesantes de la historia de la literatura universal. Un capítulo mexicano. En 2002 nos encontramos en un hotel frente a la Plaza del Zócalo en México.
Una amplia delegación de escritores colombianos, periodistas y funcionarios culturales participábamos en esas conferencias y conversatorios en la Feria del Libro del Zócalo. Se programó un almuerzo en el que García Márquez era el invitado especial. Esa oportunidad de compartir con él nos ilusionó a todos por igual. Al empezar el almuerzo hubo una rápida presentación de todos los comensales y al final García Márquez dijo que quería saber cómo veíamos a Colombia, su situación social y política, para ver qué tan buenos observadores de la realidad éramos nosotros. Mi decepción fue inmediata, se lo comenté al novelista Alonso Sánchez Baute, autor de la novela Al diablo la maldita primavera, quien estaba a mi lado. La gran mayoría de quienes nos encontrábamos allí éramos escritores, poetas, cuentistas y novelistas que deseaban conversar de lo que más nos gustaba, de la creación y sus misterios. Además, Gabo era dueño de la revista Cambio y no existía la duda de que estaba más informado sobre el país que todos los que estábamos allí, gracias a las decenas de periodistas que trabajaban para él. Hablar de política, guerra y conflictos me resultaba tedioso, sobre todo cuando pensaba que ese tiempo podíamos invertirlo en hablar de sus experiencias creativas, sus formas de investigar, las técnicas y recursos de escritura, sus modelos de composición, así como los criterios acerca de aquello que se deja adentro o se saca de las historias para que cumplan su función, la solución invisible que une todo eso. En algún momento, Hernando Cabarcas, funcionario cultural, dijo que estaban presentes varios escritores del Caribe y nos presentó. Me señalaron y entonces Gabo me preguntó que cuál era el hecho noticioso que más llamaba mi atención por esos días. Sin pensarlo, tal vez por el desgano que sentía, tras escuchar tanto sobre política, guerrilla y narcotráfico, le respondí que para mí lo más grave que pasaba era que Junior, el equipo de fútbol de la ciudad de Barranquilla, llevaba más de 20 fechas sin ganar un partido. Todos se rieron, tal vez solo por lo inesperado de la respuesta. Mientras tanto, Gabo hizo un gesto con la mano pidiendo silencio, al tiempo que decía: por respuestas como esas es que no toman en serio a los periodistas y escritores costeños. Ante un jalón de orejas en público, de tamaña proporción, decidí guardar silencio y comentarle a Alonso Sánchez que era increíble que un mamador de gallo profesional, un bromista permanente como Gabo, saliera con esas actitudes de pontífice. Afortunadamente, a los pocos minutos pude escaparme del salón. Me fui a recorrer los pasillos de la Feria del Libro, a ver ediciones raras de libros y conversar con gente en las esquinas, lo cual me trajo suerte, porque terminé conociendo a una chica de Guadalajara, que hoy recuerdo con mucho cariño, y que se convirtió en mi lazarilla el resto de mi travesía mexicana. El último encuentro. Cartagena de Indias es un lugar especial, una ciudad donde todavía hay locos de la calle que tocan a la puerta de cualquier casa para pedir un vaso de agua y donde todavía hay mucha gente que los da. Incluso hasta tienen un vaso especial para darle esa agua que no se puede negar. Allí uno descubre, contra toda apariencia, que los milagros son cosa de la vida diaria, algo que nos rodea por todas partes, como el aire, y a veces los vivimos, pero sin saberlo. Hoy, como si fuera ayer, recuerdo mi último encuentro con García Márquez en la Cartagena de 2007. Era enero y empezaba la noche. Me marchaba para mi casa, seguro que pensaba en llegar a ver alguna película junto a una buena copa de vino o tal vez a seguir leyendo otra novela policíaca, como quien pone en práctica aquello que nos aconseja Oscar Wilde. Adoro los placeres sencillos, son el último refugio de los hombres complicados. Y fue entonces cuando me tropecé en la calle con el periodista Renson Said, quien no tuvo que esforzarse mucho para convencerme de que lo acompañara en búsqueda de un sitio con buena música, pista de baile y una que otra cerveza gratis. Así fue como llegamos a Basurto Social Club, un bar de buena música y amigos en el costado del Parque del Centenario. Ya sabemos que el azar es más cumplido que 1000 citas. Lo digo porque apenas entré me encontré con Jaime Abello y Roberto Pombo. Jaime me acompañó hasta donde Gabo, que se encontraba junto a su esposa Mercedes, y me presentó como un escritor que había sido su alumno en los talleres de la FNBI y que había nacido en San Luis de Cincé, el pueblo donde nació el padre del Gabo y en donde el escritor había vivido en su infancia junto a sus hermanos, algo que cuenta con mucho fervor en sus memorias. Soy muy tímido, por eso tengo que esforzarme en ser extrovertido, lo digo porque fue gracias a las 3 cervezas que había tomado en el camino que me atreví a saludarlo, sentarme a su lado y conversar.
Me preguntó por el pueblo. Yo le respondí con mis comentarios de siempre. Le dije que ya la aldea era tan importante que le habían cambiado el nombre, ahora la llamaban Sinceslovaquia, aunque algunos también la llamaban Sinsekistán, así como un imperio. También que la única diferencia entre Sinse y Nueva York eran las Torres Gemelas y esas ya se habían caído. Él por fin se rió, me llamó embustero y no me defendí. Más bien le pregunté por aquello que me interesaba, su relación con Faulkner. Le recordé el apéndice Compson, ese capítulo que escribió Faulkner al final de su novela El sonido y la furia, y cuyo tono, ritmo y construcción se parecen tanto a las primeras páginas de 100 años de soledad. Fue entonces, por algún motivo que él solo sabrá, que me recordó aquella frase de Proust. Mira, muchacho, a los libros hay que tratarlos como un par de lentes para mirar el mundo. Si ellos no te sirven, entonces toma otros. Un buen mago no revela sus mejores trucos, pensé. O tal vez puede contarlos, pero no tendrían el mismo efecto en manos ajenas. Mejor volví al tema del pueblo. Le dije que un amigo mío, Antonio Hernández Gamarra, había encontrado la partida de bautismo de un personaje real que, de acuerdo con muchos detalles, podría haber sido el modelo para inventarse a Melquíades, el gitano de 100 años de soledad. No me respondió. Se tomó un trago y me preguntó en qué andaba. Le dije que seguía escribiendo cuentos y poemas, pero que aún me faltaba aprender mucho sobre el oficio. Me contó que días atrás había visto un boceto en carboncillo de Francisco de Goya, el artista español dibujado a la edad de 80 años. En el boceto había un anciano encorvado por la edad y apoyado en 2 bastones. El anciano era el mismo Goya, y en la parte superior estaba escrito «Aún aprendo». Y agregó, después de tomarse otro trago, «Pero lo importante es ser curioso, no lo olvides. Me acuerdo que yo de niño era tan curioso que cuando me iba a dormir quería dejar los ojos colgados en la ventana para no perderme lo que pasaba en la calle». Hoy en Literatura para Oír, un breve pero intenso recorrido por algunos trabajos de distintos géneros de John Jairo Junieles, escritor colombiano. Un paseo por el Caribe.